del Señor. Con razón nosotros la admiramos, la veneramos, la respetamos con razón. Pero, ¿y por qué no imitarla? Y es que Dios no sigue actuando y no sigue bendiciendo a aquellos esclavos del Señor que hacen lo que dice su palabra. Claro que sí, claro que sí. O si no, pregúntenme a mí. Yo no, lejos de mí ser como la Virgen María, quiero ser sí y lucho por serlo. Lejos de mí de practicar todo lo que dice la palabra de Dios, sí quiero hacerlo y me esfuerzo para hacerlo. Pero le digo una cosa, en ese poquitico de esfuerzo que hago, pero que lo hago, Dios me ha bendecido y ninguno de ustedes puede decir que es mentira. Todos son testigos de que es verdad. De modo que la palabra de Dios no pasa de moda. Cuando usted y yo somos capaces de decir, he aquí la esclava del Señor, o el esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra, Dios hace maravillas y para la prueba un botón. Cuántas maravillas inenarrables, innumerables ha hecho Dios en mi vida como sacerdote. A pesar de que todavía me queda camino y a pesar de que todavía me exigen más y más y más, que lo diga mi familia, que lo diga la comunidad, que lo diga el mundo entero, no ha hecho maravillas Dios en mi vida por un motivo. Porque he leído las Sagradas Escrituras y he examinado con la lupa qué es lo que yo debo hacer y qué ejemplo debo seguir de las Sagradas Escrituras, no tanto mirando lo que digan los demás. Ustedes a mí nunca me verán poniendo la lupa en lo que hace el obispo. A mí qué me importa, eso es problema de él. Ustedes a mí nunca me verán poniendo la lupa en lo que hace el Papa, eso es problema de él. Ustedes a mí nunca me verán poniendo la lupa en lo que hacen los otros curas o lo que hacen ustedes, eso no me importa. Ustedes me verán a mí leyendo la Biblia para ver qué es lo que yo debo hacer según el querer de Cristo. Punto, ya he dicho, caso cerrado, no se hable más. Ustedes hagan lo que les venga en gana y no me voy a meter en su vida. Le predicaré, sí, pero lo dejaré tranquilo porque eso a mí no me importa. Lo que ustedes digan o lo que ustedes hagan me tiene sin cuidado. A mí lo único que me importa es qué dice Dios. A mí lo único que me importa es qué es lo que Dios me pide que yo haga, qué es lo que hizo Jesucristo, qué hicieron los santos, qué hizo la Virgen María, para yo seguir su ejemplo. Punto. Por eso ustedes verán que a mí no me importa, que un cura hizo tal cosa mala, a mí qué me importa, que un obispo hizo tal cosa mala o dijo tal cosa, a mí qué me importa. A mí lo único que me importa es mirar qué es lo que Dios me pide en su palabra para hacerlo. Por eso a mí no me escandaliza nada ni nadie. Que hay gente que se escandaliza y dice, por ejemplo, los protestantes, y muchos católicos que ya son casi protestantes. Los escándalos de los curas, a mí qué me importa. Yo no ando mirando eso, yo ando mirando las cosas buenas. Yo no soy como las moscas que andan tras la caca. Yo soy como las abejas que andan tras la miel. Porque las moscas que andan tras la caca no solamente se la pasa donde hay una caca, mirando donde hay una caca, sino que en sus patas llevan eso y lo van transmitiendo a otros y van contaminando donde se paran, ahí contaminan y siembran incluso sus huevos que destruyen y matan. Así son muchos los católicos. Y en vez de ser como las abejas que buscan la miel, se posan sobre la flor, sobre los néctar, sobre los dulces y luego donde traslada, donde van llevando miel y van acumulando en el panal hasta ver bastante miel. ¿No debería ser así los cristianos? Pues eso es lo que el Evangelio hoy nos pide, ser abejas y no moscas. Ser capaces de poner la mirada en lo dulce, en lo agradable de aquellos hombres y mujeres que las Sagradas Escrituras narran y ponen como ejemplo y modelo para nosotros seguir, y no como el mundo, que pone la mirada solamente vigilando a ver en qué se equivoca Petronilo, en qué se equivoca Pánfila, para agarrar eso porquería y llevarlo a los demás de chisme en chisme, de lado a lado, como las moscas con la caca en las patas.
para contaminar y dañar donde se paran. Hoy la palabra de Dios nos presenta un modelo bonito a seguir. Lástima que los evangélicos, los protestantes no tienen un ejemplo como ese. Siguen el ejemplo del fulano pastor, pero que ese pastor nunca llegará a ser como la Virgen María que dijo, hágase, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Nunca tendrán un ejemplar de esos. Nunca tendrán un modelo de eso y nunca llegará, por tanto, a actuar como ella. Pero no solamente vemos a una Virgen María dispuesta a hacer la voluntad de Dios, ni tampoco vemos simplemente una Virgen María dispuesta a escuchar la palabra de Dios y que se haga según su palabra en su vida, siendo un ejemplo para nosotros de actuar no según mi querer, lo que a mí me da la gana, sino lo que dice la palabra de Dios y punto. Ustedes ven la distancia que hay entre la Virgen María y el mundo de hoy. El mundo de hoy, hago lo que a mí me da la gana y que nadie se mete en mi vida. Yo hago con mi vida lo que yo quiera. Ese no es el ejemplo de la Virgen María. Todo lo contrario, aquí está la esclava del Señor. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Hágase en mí según tu palabra. ¿Qué ejemplo estamos siguiendo? ¿Para qué vienen a misa? ¿Para qué quieren escuchar la palabra de Dios si no es para practicarla? ¿O qué nos debe diferenciar a nosotros los cristianos de los paganos? El encarnar la palabra de Dios. Pero ¿estamos haciendo lo que Dios manda o lo que el mundo manda? ¿Cómo piensas? ¿Cómo vives? ¿Cómo actúas? Como la palabra de Dios dice. ¿Cuál es la norma de tu vida? ¿Cuál es el reglamento de tu vida? ¿Cuál es la constitución de tu vida? La palabra de Dios, te felicito. ¿No es la palabra de Dios? Entonces te invito a convertirte. Conviértete. ¿Se acuerdan las frases de Jesús? El tiempo ya ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértete. Cree en el Evangelio. Hay que creer en el Evangelio. Esa es la conversión. Eso es lo que quiere. Eso lo hizo la Virgen María y eso es lo que Jesús pide. Pero no solamente eso. Miremos el versículo 35. En el versículo 35 nos da otro matiz, otro retrato, o sea, la Virgen María retratada desde otro punto, desde otro ángulo. Vean el versículo 35, el ángulo, el ejemplo de la Virgen María, para que ustedes y yo, si hoy queremos seguir su ejemplo, lo sigamos. Escúchenlo. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Vean ustedes a una Virgen María donde el mismo ángel de Dios le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. O sea que es una mujer abierta al Espíritu Santo. O sea que es una mujer templo vivo del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo encuentra dónde vivir, dónde habitar. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Hay pureza, hay santidad, para que venga el Espíritu Santo a vivir en ella. Entonces podríamos preguntarnos, ¿queremos que Dios haga maravillas en nuestra vida como en la Virgen María? Sí. ¿Pero queremos ser como ella? Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y queremos tener un corazón abierto al Espíritu Santo y un corazón puro para que el Espíritu Santo venga a habitar en nuestra vida. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Segundo, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Estamos nosotros dispuestos a vivir con el poder de quién? ¿Confiando en el poder de quién? ¿Con qué poder hacemos las cosas? ¿Qué auxilio buscamos? ¿Qué ayuda buscamos? ¿Cuál es nuestra fuerza? Hay personas que para poder hablar en público se toman unas cervezas o se toman unos palos de cachicamo. O no, para hablar con el poder del alcohol.
Hay personas que para hacer otra cosa se fuman un pitillo para actuar con el poder de la droga. Y tú y yo, para actuar, ¿qué debemos hacer? Llenarnos del poder del Altísimo. Lo digo con experiencia. Yo, dijo uno por allá, soy un amigo del padre Pérez Pérez, decía, soy campesino del campo. Un amigo del padre Pérez Pérez. Pues yo también soy campesino del campo. El hombre más tímido que ha podido existir en mi pueblo. El hombre más miedoso, incapaz de hablar en público. Que la primera vez que me paré a hablar en público, me dieron unas hojas donde tenía que leer y las manos me temblaban así, se me caían las hojas y me las volvían a levantar y me las ponían en las manos y se me volvían a caer. Y cuando comencé a leer, yo hacía así y no me salía una palabra. Y el público se reía y se burlaba de mí, un campesino del campo, por primera vez hablando en público. No tenía palabras. A pesar de lo que estaba leyendo, no era capaz. Y vino el rector, Dios lo bendiga donde quiera, Jorge Aníbal Quintero, ahora es obispo. Mandó a recoger las hojas, mandó a poner un ambón donde poner las hojas, me las pusieron ahí y me dijo, ahora sí lea. Así temblaba, así. Y no me salían las palabras. Y todo el mundo se reía y se me acercó el rector en el oído y me dijo, no se preocupe porque los demás se rían. Tú puedes vencer eso. Pídele a Dios y ánimo, tú puedes hacerlo. Mueve el dedo gordo de los pies, el de la derecha y el de la izquierda. Y cuando la gente se ría, tú también ríete. Pero ánimo, tú puedes. Y a trancas y a mochas pude leer y la gente se reía y se burlaba. Y cuando me vi que no era capaz, bueno, al final terminé, y cuando vi que ya eso era imposible, imagínense, yo quería ser cura y no era capaz de hablar en público. Me tocó obligado que acudir a la oración de rodillas y decirle, oh Señor, ¿cómo voy a predicar? ¿Cómo voy a ser cura si no puedo ni hablar? Sufrí demasiado. ¿Les cuento algo? Y un día me ordené cura. ¿Y ya se acabó todo? No, me daba miedo. Y cuando fui a celebrar la primera misa, lo mismo. Y yo dije, en la segunda ya no me pasa. En la segunda misa, lo mismo. Y en la tercera misa, lo mismo. Y en la misa número 1000, lo mismo. Ya no aguanto más. Me voy a un psicólogo para que me ayude. Vino una psicólogo de Ecuador, de Perú, no me acuerdo dónde era. Muy profesional, muy experta. Y me voy y le dije, mire, tengo un grave problema. Dijo, ¿cuál? Dijo que yo soy cura y tengo que predicar y hablarle en público a la gente y no soy capaz. Y me tiembla la voz y me da muchísimo miedo. Me dice la mujer, pero no se le nota. Le dije, que no se me note no quiere decir que por dentro no estoy sufriendo. Ayúdame, por favor te lo suplico, ayúdame, no puedo más, no aguanto más. Me dijo, listo, está bien, yo te voy a ayudar. Pero dime una cosa, dime. Yo vi, porque estábamos en un encuentro de formadores, y ella estaba ahí para darnos unas orientaciones. Yo vi que usted celebró la misa y yo vi que usted habló. ¿Cómo hizo entonces? Le dicen, ¿quiere que le diga? Dijo, sí. Pues para yo poder hablar tengo que dedicarle mínimo 1 hora a la oración de rodillas y decirle, Señor, ayúdame, quítame este miedo y ayúdame a superar este miedo para yo poder hablarle al público. Y entonces ahí 1 hora postrado a los pies del Señor, ya siento un poquito de fuerza y es la única manera para yo hablar en público.
Entonces me dijo, no le doy ningún medicamento y no le doy ningún consejo, siga haciendo eso. Porque Dios te obliga a estar a sus pies y cuando hablas, no hablas con tu poder y tu fuerza, sino con el poder del Altísimo. Vete de aquí, no te voy a ayudar. Bárbaro. Abrí los ojos, los toteé grandemente y me dijo, ¿es en serio? Y le dije, gracias. Y hasta ahora, más nunca me volví a preocupar por eso. Y me cuesta, como usted no tiene idea. Pero agarré el consejo de la mujer. Pues lo sigo haciendo. Y lo sigo haciendo. Y entonces dice la Biblia que eso fue lo que pasó en la Virgen María. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y ustedes me ven predicando por las redes y dicen, al cura Toro no le cuesta. Sí le cuesta y le cuesta más que a cualquiera de ustedes. Nunca le ha tocado que hablar en público o leer en público. Eso me cuesta a mí. ¿Y por qué lo hago? Porque primero detrás de las cámaras, mínimo 1 hora postrado pidiéndole al Señor, dame fuerza. Porque solo no soy capaz. ¿De quién seguí el ejemplo? De la Virgen María. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Por qué no seguir ese ejemplo? Abrirnos a la inspiración del Espíritu y dejarnos guiar por el poder de lo alto. Así Dios hace maravillas. Y hoy puedo testificar y yo puedo decir, eso es verdad. Pero no se lo digo porque a mí me lo dijeron en el seminario. Se lo digo porque yo tuve que experimentarlo, tuve que vivirlo, tuve que leerlo y creerlo y practicarlo, encarnarlo en mi vida. Y así es que yo vivo. Y así es que yo predico. Y así es que yo celebro. Y así es que yo le predico incluso a los obispos, a los curas, al papa si me toca que predicarle. Y le digo al mundo las cosas abiertamente, sin problema. Por el poder del Altísimo que te cubre con su sombra. Ese es el ejemplo de la Virgen María. O si no, díganme ustedes, teológicamente, ¿para qué San Lucas colocó esas frases en el Evangelio? Si este es el Evangelio de Cristo y no de la Virgen María. Entonces, ¿para qué colocó eso ahí? ¿Para qué colocó aquí la esclava del Señor? Hágase en mí según tu palabra. Pues hubiese colocado esa frase en el labio de Jesús, no en el labio de la Virgen María. El poder del Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lo hubiese colocado en poder de Jesús y no en la persona de Jesús y no en las personas de la Virgen María. ¿Por qué lo puso en la persona de la Virgen María? Para que fuera un ejemplo para ti y para mí. De modo que lo que está escrito como ejemplo y testimonio para decirte a ti y a mí qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos actuar para que Dios obre en nuestra vida y para que la palabra de Dios hecha carne reine en medio de la humanidad. Y para que ustedes y yo demos a luz, como la Virgen María, al Mesías. O para que lo demos a conocer, pues, para que me entiendan mejor y no piensen